Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? En este momento estamos en transmisión y en cuestión de 3, 4 minuticos ponemos himnos y comenzamos la charla y yo te doy el paso como para que des un saludo, ¿te parece? No, pues, no tenía previsto saludar, solamente quería saludar a Ana Isabel, que cuánto Ah, tiempo ah, hace. ah, Gabriel, yo ya iba a preguntar que si era el Gabriel que yo conocía. la cosa es que estamos en vivo en este momento ya, Bueno, Bueno, la perfecto, hola página. Gabriel. Un muy abrazo bien, grande para ti. igual. Cumplir años siempre será motivo de celebración. Mucho más si son 40 años. 40 años de academia. De enseñanzas. De aprendizajes. De color e imágenes vivas. De movimiento y ritmo. De sonidos que llegan al alma. De poner en escena la realidad y la imaginación. 40 años de construcción conjunta. De formación de calidad. De diálogo de saberes. De expresión. De reflexión. De ser un lugar de encuentro. De creación y creatividad. De trabajo con y para la comunidad. 40 años como Facultad de Artes en la reciente inaugurada Ciudad Universitaria. 150 años desde su fundación en la Universidad de Antioquia, cuando fuera la Escuela de Artes y Oficios. Hoy, en el año 2020, el año tal vez de los mayores retos para la humanidad, pero también de las mayores transformaciones, de los cambios, de los desafíos y de las oportunidades. Es el año del cumpleaños de nuestra Facultad de Artes. Feliz cumpleaños y que sean muchos más. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!
Centro Cultural cumple 10 años. 10 años de transformaciones, 10 años al servicio de nuestra Facultad de Artes y de la Universidad de Antioquia. 10 años con una misión encaminada a la formación, a la creación, producción y difusión desde diferentes disciplinas artísticas. Estamos al servicio de la cultura y las artes de la ciudad. Con nuestras salas de exposición, auditorios y aulas especializadas. Con procesos formativos en danza, música, teatro y artes plásticas. Formación de públicos, eventos de excelente calidad y el sello inconfundible de la Universidad de Antioquia. Centro Cultural Facultad de Artes, un espacio para el arte y la cultura. Feliz cumpleaños, Centro Cultural. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy se conectan con el Facebook del Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Yuser Restrepo, soy comunicador de la facultad y hoy los acompañaré en esta charla, El futuro del trabajo en el gremio artístico, con la participación de Ana Isabel Márquez de OLM. Pero también en esta charla agradecemos al decano de la Facultad de Artes, Gabriel Mario Vélez, por asistir. Así que, buenas tardes, decano, ¿cómo está? Hola, Yuse, buenas tardes. Y la verdad es que viendo las imágenes dan mucha nostalgia de los espacios de nuestra universidad, de los espacios de nuestra facultad, de los espacios del Centro Cultural. Y bueno, estamos pasando por una situación en la que no podemos tener acceso a estos lugares por ahora. Eso será necesariamente temporal. Y cuando retornemos, seguramente vamos a poder darnos cuenta de lo que nos faltó y de cómo podemos aprovecharlos en todo lo que viene. Y justamente en estas transformaciones que se han ido dando, en estos cambios que se están produciendo, muchos de ellos de manera muy acelerada y que nos han puesto el desafío de determinar qué sigue después de todo esto, pues en el campo de las artes se están produciendo transformaciones enormes. Y nada mejor que saludar a Ana Isabel, a quien conozco hace muchos años, justamente de esa combinación entre experiencia artística y formación en el campo del derecho, de las leyes, y que ahora pues nos dé ese panorama, esa perspectiva de cómo se van a generar estas transformaciones. Pues me parece una ocasión muy especial. Le agradezco mucho a Ana Isabel por su generosidad de estar con nosotros y compartiendo su experiencia y sus perspectivas. Así que adelante, muchas gracias. Seguimos. Ok, muchas gracias, decano. Pero también tenemos aquí la participación de varias personas. Fabián, ¿estás por ahí? Gracias, Yuset, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, decano, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento desde Facebook Live. Mi nombre es Fabián Agudelo y también nos estaré acompañando en una edición más de Conversando con los Egresados, un espacio pensado desde el Centro Cultural de la Facultad de Artes, donde traemos experiencias de diversos personajes que con sus vivencias nos ayudan a nutrir nuestra labor. Y como bien lo decía el decano y Yusef hace un momento, hoy tenemos una invitada súper especial y es Ana Isabel Márquez. Les voy a contar muy rápidamente de quién estamos hablando. Ana Isabel Márquez, profesional en Derecho, especializada en alta gerencia, es la fundadora de OLM Gestión Humana
empresa dedicada a la búsqueda de talentos y a la consultoría de procesos organizacionales en gestión del humano. Cuenta con experiencia en administrativa, asesoramiento en derecho de los negocios de emprendimiento. Participó del programa de canto lírico de la Universidad EAFIT. Fue integrante del coro Arcadia por más de 10 años y en la actualidad del coro Tonos Humanos, ambos dirigidos por la maestra Cecilia Espinosa. Es decir, tenemos una abogada artista. ¿Qué tal, Yusef? Sí, Ana Isabel nos hablará hoy de temas muy diversos e interesantes, tales como el contexto de la pandemia, el COVID y cómo afectó al mundo del arte, su transformación, de todo el panorama artístico, las habilidades y requerimientos de los nuevos profesionales del arte frente a ese mercado laboral, los actores del arte y sus alcances y responsabilidades con la academia, el Estado, el artista y los estudiantes. Y finalmente, la integración del arte y la tecnología para entender el nuevo esquema laboral en el nuevo entorno de trabajo del arte. Así que bienvenida, Ana Isabel, y comencemos ya con esa interesante perspectiva que nos traes hoy. Bueno, muchísimas gracias por semejante presentación, Fabián y Yuse y todos los que están en el equipo. Gabriel, un saludo. Muchas gracias por la invitación. Lo hago con todo el placer porque este es un tema que toca fibras profundas de mi ser. Si bien es cierto, ustedes ahí ya nos dijeron o nos informaron a todos de mi línea profesional, pues el arte es un tema que me pega, que me llega, que me ayuda a entender y enfrentarme al mundo. Entonces, si puedo contribuir en algo desde mi formación para seguir mejorando el mercado laboral para los artistas, pues con todo el gusto lo hago. Entonces, vamos al ruedo. Empecemos. Aquí estoy abriendo mis notas que son absolutamente necesarias. Entonces, vamos. Ok, perfecto, Ana Isabel. Nuevamente, bienvenida y sabemos que este conversatorio va a estar muy, muy interesante. Decíamos hace unos instantes que perteneces al coro de la maestra Cecilia Espinosa, ¿verdad? Y también sabemos que eres abogada. Quiero preguntarte algo. Como artista y como ejecutiva, ¿cuál fue el interés o el motivo que tuviste para crear OLM, que es la empresa dedicada al talento humano? Mira, yo creo que la confluencia de motivos a la hora de crear una empresa son muchísimos. En ese entonces, chismoseando un poco, pues había acabado de regresar del exterior y me senté a meditar sobre lo que quería hacer en mi futuro profesional. No quería dedicarme ya tanto al derecho, había tenido exposición a gestión humana porque mi corte es más laboral, de derecho laboral que otra cosa. Entonces empezaron a confluir un mundo de experiencias al respecto y se me disparó el chip y dije, yo quiero ser emprendedora, quiero ser empresaria, quiero construir una empresa a medida de lo que soy, de lo que pienso y de lo que quiero en el mercado laboral, ¿no? Y básicamente fue eso. Fue la confluencia de toda una experiencia y de un proceso de transformación interno y de un proceso que quiero y reclamo del mercado laboral actual y que vengo construyendo desde hace 4 años, que puede sonar muy poco, pero créanme que vividos minuto a minuto son bastantes. Ok, Ana, muchas gracias. Entonces, ya yo creo que puedes comenzar como con todas esas ideas que nos traes para el día de hoy. Listo, perfecto. Entonces, concentrémonos en lo que vamos a hablar, que ustedes ya hicieron una descripción, pero vamos a puntualizarlo. Lo primero que vamos a tocar es ese contexto COVID, cómo el contexto COVID afectó al mundo del arte, cómo está haciendo la transformación del panorama artístico, ¿sí? Hablando del mundo del arte en general, o hablar del mundo del arte en general realmente es muy ambicioso. Y voy a hacer algo que siempre reprocho, porque es que cada disciplina artística o cada manifestación artística realmente tiene su propio universo. Entonces, en esta charla
por el tiempo que tenemos y demás, vamos a incluir en un solo paquete a las artes escénicas, a los espectáculos, a las plásticas y a las visuales, por mencionar algunas de las formas de arte. Bueno, entonces partamos de esa claridad. Ahora, entonces en esa afectación del COVID al mundo del arte, pues yo creo que estoy, por conocimiento del mercado laboral, estoy en obligación de decirles que el arte y la cultura son 3 de los sectores, junto a la ciencia y a la tecnología, que impulsan las economías regionales. Yo quiero que piensen en lo siguiente. Nosotros siempre vemos como artistas, y me voy a incluir en el paquete de artistas, ¿sí? Vemos como artistas nuestro mundo interior y lo que estamos produciendo, pero no vemos el entorno de nuestro contexto. Y el entorno de nuestros contextos, por ponerle un par de ejemplos, son los teatros y los museos. Ustedes saben cuánta empleabilidad genera ese mundo en torno al artista, cuántos acomodadores, limpiadores, personas administrativas están vinculados a ese entorno. Entonces, si ustedes miran ese entorno como toda la empresa del arte per se, se van a dar cuenta que en definitiva esta economía creativa hace que el COVID esté que esté impactando muchísimo por una sola razón. Pues creería yo que por una sola razón, y es que el formato en el que usualmente se suele presentar casi todas las muestras artísticas, pues es en la presencialidad y en las actuales limitaciones que tenemos frente a la presencialidad. Y en ese contexto de no presencialidad, realmente el daño al sector creativo está siendo bastante duradero y está golpeando drásticamente nuestra formación cultural y nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Aquí, antes de irme con cifras para ser más puntual, no puedo iniciar esto y sin ahondar mucho en el propósito del arte para la humanidad, porque esto ya es una charla, una conversación filosófica y antropológica y hasta psicológica. Les muestro un poco de mi emocionalidad al respecto de esta afectación por el COVID. Y es que yo me declaro, como muchos que conozco a mi alrededor, herida en el alma ante el impacto que ha tenido que vivir el sector. Y este sector, sin temor a equivocarme, tiene unas características y unas necesidades muy propias, no equiparables a ningún otro sector de la economía, a los que estoy constantemente expuesta, porque estamos haciéndoles procesos de selección y de formación y de desarrollo y de desempeño, ¿sí? Este sector tiene un tinte muy particular. Y la verdad, siento una impotencia muy grande ante la falta de apoyo empresarial y gubernamental e institucional para apalancar el arte en el entorno actual. Yo no voy a decir que no haya existido apoyo previo a la pandemia, pero ahora lo que está pasando es que las empresas se recogen, es natural que se recojan, no es una crítica, y el gobierno se recoge. Pero entonces, si antes de la pandemia era difícil conseguir esos patrocinios y ese respaldo al mundo del arte, ahora que ellos están salvaguardando sus recursos y los patrocinios están cortos, imagínense cómo estamos, ¿sí? Entonces, ya después de ventilarles mis dolores, ahora sí vamos con cifras. Entonces, concentrémonos en Colombia. En Colombia, con cifras para determinar esa afectación del COVID, ¿no? Entonces, en Colombia las cifras más cercanas que tenemos, las tenemos del DANE, en lo que ustedes conocerán como el informe de la llamada economía naranja. En ese informe, ustedes que se pueden encontrar, lo saben bien, son datos de quienes integran esa economía naranja a nivel nacional, cómo está repartida, cómo opera la participación de mujeres, de minorías, en fin. Pero saben que para esta charla en particular me puse a buscar muchísimo cifras de afectaciones directas, de productividad, de pérdidas de empleo por ramas del arte o al menos en esa consolidación de las actividades dentro de la economía naranja que componen el arte, y saben que no lo encontré. Entonces, si cualquiera de los que nos está viendo tiene cifras de una buena fuente, de una fuente confiable, por favor,
me sacan de la ignorancia y me la comparten para compartirlas. ¿Listo? Yo creería que no encontré muchas cifras y creo que ustedes no encontrarán muchas cifras por una razón. Y es que esa ausencia de consolidación de datos obedece a que dentro del sector del arte todo está bastante dividido, ¿sí? No veo en nuestro entorno nacional una entidad no gubernamental que represente a todos los intereses de todos los subsectores que componen el arte. O sea, quiero ponerles un ejemplo. Los empresarios, tenemos a la ANDI. ¿Sí? En la ANDI, ¿qué pasa? Pues es una composición de empresas de diferentes sectores que, como decía un gran amigo mío, con el que tuve una charla al respecto, lo que hicieron fue unirse a colectivizar el mensaje, a decir, no importa que usted sea un sector diferente al mío, venga, unámonos y mandemos un mensaje colectivo al gobierno y venga, démonos la mano en conexión y apalanquemos economía para usted y para nosotros y vamos de la mano. Es mi percepción, ¿sí? Por favor, no estoy diciendo que lo que estoy manifestando sea cierto, no, es lo que yo percibo del sector. Este sector es muy dividido. Piensen en lo siguiente, ¿qué tal si todas las universidades que ofrecen programas de arte se unieran? Cuando yo estaba estudiando canto lírico, digamos que tenía una percepción en ese entonces de que había una competencia y que existe una competencia no constructiva entre estos entes. Yo ofrezco canto o ofrezco esto y yo soy mejor que usted y ya no se trata de decir yo soy mejor que usted, ya se trata de hablar unidos, de unirme como ente responsable de la empleabilidad de mis artistas, que eso es un tema que ya vamos a tocar más adelante. Entonces imagínense que en ese panorama nosotros tuviéramos una ANDI del arte, ¿sí? Que nos representara, que representara los intereses de todos y que colectivizara el mensaje. ¿Sí? Ahora sí les voy con cifras, porque como no les puedo encontrar cifras en Colombia, les voy con cifras en el mundo. Entonces la UNESCO, ¿qué nos dice en su último informe? La UNESCO nos dice que el sector del arte a nivel mundial está representado aproximadamente por 30 millones de empleos, 30 millones de empleos, y que las pérdidas que se han evidenciado hasta el corte del año pasado se van a incrementar considerablemente por al menos 5 años más. Eso sí, ese periodo, por favor, pónganlo entre comillas y esperemos que sean menos, pero ese es el estimado que han hecho. Esas pérdidas son a cortes del año pasado. Hice una extracción pequeña, los invito a que vayan al informe de la UNESCO y se lo estudien, que es bien interesante. Por decirles algo, en la industria cinematográfica a corte del año pasado se perdieron más o menos 7.000 millones de dólares y se estiman pérdidas de 10 millones de empleos. Frente a las bellas artes y a las artes escénicas, no se alcanzan a imaginar, fueron las más afectadas realmente. Aquí en mis notas puedo ver que esas pérdidas estimadas representan más, según la UNESCO, del 40% de todos los empleos del sector artístico, ¿sí? Y más de una cuarta parte de todas las ventas del sector. O sea, que es un sector, las bellas artes y las artes escénicas, que apalanca todo el mundo del arte. También nos dice la UNESCO que 1/3 de las galerías de arte han reducido su personal a la mitad y que el mercado mundial de edición de libros pues registró una merma del 7.5%, que es una merma bastante alarmante. Ahí también hay que ponerle su asterisco y mirar es que si están digitalizando y no están haciéndolo por medio impreso, que también vale la averiguación. Pero merma es merma para la UNESCO, ¿no? En la industria de la música ni se diga. En la industria de la música, pues la UNESCO nos dice que se han ocasionado pérdidas de más de 10.000 millones de dólares en patrocinios, solo en patrocinios. Y en la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y de Compositores, pues están estimando las pérdidas reportadas por sus miembros en 4.280 millones de dólares. Miren que son cifras bastante impactantes que si nos vamos a hablar de un consolidado, que también es aproximado de 30 millones de empleos, solamente se perdieron 10.000
en la industria cinematográfica sin calcular los otros, cómo estamos viendo la amenaza a los medios de vida de los artistas con la pandemia. Datos relevantes de ese informe. En el campo cultural, a nivel mundial, se emplean a más jóvenes entre 19 y 29 años que en cualquier otro sector de la economía. Miren la responsabilidad del mundo del arte, ¿no? Entonces, ¿cómo está haciendo ese impacto en la fuerza laboral joven? Sin discutir el impacto en la desigualdad social que nos está generando y en la capacidad adquisitiva que estos jóvenes van a tener a futuro. Pues, a ver, no ni a futuro, en el mediano plazo, ¿sí? Eso es bastante preocupante. Otro dato relevante del informe es, en el mundo hay más de 90.000 museos, yo no lo sabía y se los comparto, y más de 1.000 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, en los que ustedes saben que pues, se paralizó la actividad y las oportunidades de empleo de arqueólogos, de curadores, de mediadores culturales, de educadores, del turismo cultural, pues ante la falta de presencialidad, pues, porque no se puede. Y sobre todo aquí hay una línea de un sector bien aporreado que también se apalanca muchísimo en el arte, que es el turismo. Y finalmente, datos relevantes de ese informe en particular para terminar este tema de contexto COVID es, se creía, y no solamente en el sector del arte, se creía en general, que digamos que la migración a la digitalización iba a ser, sí va a ser acelerada, pero no tan acelerada. Esta pandemia nos dijo patos al agua a digitalizarnos, ¿sí? Y eso también nos tiene desde el mundo del arte desacomodados, porque no estábamos tan acostumbrados a exponer nuestro arte o manifestarnos a través de la digitalización, ¿sí? Ahora, pasemos al segundo punto. Pasemos del discurso, del contexto y de esto tan gravoso a decir, bueno, a ver qué necesitamos para solventar este impacto. Entonces vamos a hablar de esas habilidades y esos requerimientos de los nuevos profesionales del arte frente al futuro del trabajo. Un tema, el futuro del trabajo se construye desde el presente. O sea, el futuro del trabajo es ya el futuro del trabajo. Y aquí, a todos los que nos están acompañando desde la academia, está mi primer punto, que es un tema de reinvención y responsabilidad de la academia, que es de donde nacen o desde donde obtengo esas habilidades y esos requerimientos para enfrentarme como artista al mercado laboral. Frente a la responsabilidad, yo podría enunciar taxativamente qué cosas contemplo yo que son responsabilidad de la academia, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque prefiero no centrarme en mi punto de vista, sino que los que están ahí de llenos, metidos, me respondan esto. Y es, yo como academia, desde el inicio que yo empiezo a estudiar arte, estoy preocupándome por la empleabilidad de mis estudiantes desde ese inicio de carrera. Me estoy preocupando por armar más que la carrera y el diseño instruccional de la carrera, que es absolutamente importante, ese marco teórico. Me estoy enfocando o me estoy orientando a la empleabilidad dentro de ese diseño curricular, porque es que yo me pregunto y les pregunto, ¿voy a seguir produciendo artistas en masa que van a salir y no van a encontrar trabajo? Entonces es una responsabilidad de la academia pensar en esa empleabilidad desde el día 1 hasta el día que salgo. Y pensar en esa empleabilidad es, bueno, ¿qué ferias estoy haciendo? ¿Cómo estoy manejando mis pasantías? ¿Cómo le estoy instaurando el chip a mis chicos artistas desde el día 1 de cómo tengo que salir a mostrarme en el mercado? Porque me tengo que salir a mostrar como artista, de una u otra manera, ¿sí? De cómo se autogestionan como empresarios. Y aquí voy con el tema del tema de responsabilidad que se los dejo ahí planteados, con un tema de reinvención. Y el tema de reinvención es, entonces, ¿qué tengo que formar en los artistas para que se encuentren en un lugar dentro del mercado laboral, para que hagan parte activa del mercado laboral? Y aquí yo les respondo
no solamente enfocada en el artista estudiante, sino en el artista ya graduado y en ejercicio, y en los candidatos que día a día estamos buscando para empresas nacionales e internacionales. Y son un conjunto de habilidades que la academia debería estar mirando, porque eso es lo que pide el mercado, eso es lo que nos están pidiendo nosotros, y eso es lo que necesitamos formar. Primero, habilidades sociales y emocionales. Y ya veré a más de uno de mis acompañantes artistas levantando las cejas hasta aquí diciendo, a ver, ¿cómo es eso? Pues sí, ¿cómo es eso? Porque es que mis habilidades sociales y emocionales me van a permitir autogestionarme y saber cómo comunicarme y cómo encauzar toda mi personalidad y mi composición para ser un artista empleable, ¿sí? La otra habilidad, aparte de las sociales y emocionales que son el top, creatividad e innovación. Digamos que la creatividad está bien, no me preocupa tanto, es algo que podríamos decirlo sin un contexto filosófico, por favor, más pragmático, que es algo que viene preinstalado en el artista, pero el tema de innovación no. Entonces, ¿cómo llevamos a esa creatividad a procesos de design thinking o procesos de metodologías ágiles para que se pueda aterrizar a través de proyectos y que logremos innovar un poco desde el arte? Entonces, van dos. Yo repaso porque esto es un tema importante. Habilidades sociales y emocionales muy enfocadas al tema comunicacional. Creatividad e innovación. Tercera, habilidades tecnológicas. Yo, como escuela de arte y como escuela de derecho, economía, finanzas, qué sé yo, estoy dándole a mis estudiantes habilidades tecnológicas, los estoy exponiendo a procesos de software, o al menos a un manejo o un entendimiento muy general de hardware, de qué sé yo, de redes sociales, ¿sí? Habilidades comerciales. Y aquí también hay un tema de reticencia artística y es habilidades comerciales no es venderme, ojo. Es saber orientarse al cliente, es saber orientarme a mi consumidor final, ¿sí? Y aquí estoy utilizando un discurso muy comercial que puede chocar en este sector, yo lo sé, pero que es necesario. Si yo no entiendo a mi público a través de esa habilidad comercial, ¿cómo muestro mi obra? ¿Cómo les hago llegar mi obra? Entonces, aparte de este bloque de habilidades, pues, emprendimiento, academia. Emprendimiento, ojo, no el emprendimiento que ya está creado en los entes universitarios actuales que tienen su tema de emprendimiento. No es lo mismo, y se los digo con mitad y mitad de cabeza administrativa y derecho y artista. No es lo mismo hablarle a un artista. No es lo mismo llevar a un artista a un proceso de emprendimiento que llevar a un abogado o a un estudiante de ingeniería o qué sé yo. Tienen una estructura mental y de personalidad diferente. Eso no los hace mejores, eso los hace distintos. Y en pro de esa distinción, pues hay que crearnos un paquete especial para ayudarnos a ser emprendedores, ¿sí? Para entender ese proceso. Ya basta del tema de apoyo a emprendimiento, de decir, sabe que usted tiene que hacer esto y le entregan a uno el tema de qué tiene que hacer y cómo lo hago. En el cómo lo hago está el quid del asunto. Entonces, que no nos metan en un mismo saco. O sea, que nos consienta la academia como estudiantes de arte y que nos dé pensamiento empresarial y emprendimiento muy pragmático ABC para ayudarnos a salir al mercado. El segundo punto, la responsabilidad del Estado. Aquí no me voy a extender mucho porque entonces entraría yo con mi balde a decirle, señor Estado, usted tiene tantas falencias frente al sector, ¿sí? Le da tantos subsidios a otros tantos sectores porque impactan en productividades más directas, sí, pero a mí me deja rezagado. Y ni se diga del esquema en obligatoriedad de los contratos para los independientes que me tienen descuidado absolutamente. Estoy hablando como si fuera el sector del arte, ojo. Entonces,
la responsabilidad del Estado es enorme. La omisión frente a nuestro sector, frente a temas de seguros de desempleos propios para nosotros, a que si tenemos empresas del arte, pues nos ayude en quitarnos un poco esa carga tributaria a estos préstamos comerciales. Y podría quedarme en un sinnúmero de listas que tengo aquí hecho bien subrayado de todas las solicitudes que podríamos pedirle al Estado, ¿sí? Entonces voy a pasar de largo por ahí porque ese dolor lo tenemos todo, no solo en el sector del arte, en otros muchos sectores también. Y bueno, aquí llego a un tema que es un tema de responsabilidad de los artistas para sí mismos y de los estudiantes de arte, porque no se lo podemos dejar todo a la academia ni al Estado, señores. O sea, aquí hay un tema de autogestión muy importante y, hombre, verse como su propia empresa. A mí nadie me enseñó a ser empresaria. Cuando les decían ahorita de qué la motivó para crear, fue una unión de puntos y créanme que he raspado codo y rodillas en este camino. Y por eso pienso tan pragmático en el ABC del emprendimiento. Dígame cómo lo hago y dígame ABC y ya, no me enrede con toda la parnaferaria. Ahí me enredé, parnaferaria, ya no sé ni cómo se dice, pero con esa vaina que rodea al tema de emprendimiento, eso que hasta resulta filosófico, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estudié música con énfasis en canto lírico, pues verse como su propia empresa era casi un pecado. Es como usted, viéndose como una empresa, usted está vendiendo su alma. Cuando ya esos artistas que me rodeaban en ese entorno salieron al mercado laboral, ¿qué pasó? Pues se encontraron con un tema de es que ya tengo que subsistir por mí mismo. Entonces, si tengo que subsistir por mí mismo, ojo, ¿cómo me hago responsable de mi empleabilidad o de mi emprendimiento? Yo sé sacar costos. Si no me lo da la academia, pues tengo que aprender. Puedo leer un contrato con el que me contratan, lo puedo rebatir, lo puedo negociar. Tengo esas habilidades de negociación, o me trago el sapo y me quedo con los 100.000 pesos que me ofrecen por cantar una noche a cambio de comida, como pasa mucho en los músicos. Venga, tócame en el bar y usted toma aquí tranquilo y yo le pago 100.000 pesitos y se queda toda la noche. ¿Cómo tengo esas habilidades de negociación y de hacerme valer y hacer valer mi arte? ¿Sí? Sé cómo promocionarme en redes sociales, conozco herramientas tecnológicas y para apalancar lo que hago. He estudiado el mercado, estoy viendo qué está pasando, qué están haciendo otros. Entonces, responsabilidad y autogestión. Y para pasar al tercer punto, para tener la oportunidad de tener ese conversatorio final que me interesa bastante, hablemos de esa relación entre el arte y la tecnología y cómo este ambiente digital hacen el esquema del trabajo del futuro en el campo artístico. 3 tendencias llegaron para quedarse. 3 tendencias son el presente de nuestro trabajo y el futuro de nuestro trabajo. Primera, henos aquí. Trabajo remoto, reuniones virtuales, pocos viajes de negocios, conciertos, ya saben la respuesta, exposiciones también la saben, pero todo está en un tema remoto que eventualmente irá a migrar a un tema híbrido. No sé, y les dejo la inquietud, y esto es una discusión importante de qué tan híbrido será, posiblemente, o qué tal presencial volverá a ser. ¿Sí? Yo creo que lo híbrido es un modelo que llegó para quedarse. Otra tendencia de este ambiente digital es todo el comercio electrónico y de transacciones virtuales. Y se los voy a explicar así. En estos días entré a una aplicación y me di cuenta que había un guitarrista flamenco ofreciendo un concierto, cosa que me pareció bastante interesante. Y en la propuesta de valor abajo decía, bueno, yo les voy a tocar un par de piezas flamencas, voy a hacer un recorrido flamenco por ciertas zonas de España, les voy a explicar de dónde nace, lleven esto, lo que quieran tomar, vamos a tener algo charladito, paguen aquí.
paguen aquí, comercio electrónico. Pagué ahí, me conecté, pues pagué, me mandaron el link, me conecté por este medio de hecho. Y tuve una experiencia deliciosa, un viaje por el flamenco. Entonces, hombre, ¿cómo empezar a aterrizar todas esas opciones para mi muestra artística? Este comercio electrónico y este tema de transacciones virtuales. Y la tercera es, sí o sí, vamos a tener temas de automatización e inteligencia artificial. Y aquí me apalanco un poco en un estudio que ha hecho una firma de consultoría bien importante a nivel mundial, que es McKinsey, que nos dice en el informe, vayan por favor a la página y busquen ese informe del futuro del trabajo, que es maravilloso, que nos dice, abuelo de pájaro se los voy a decir, que para el 2030 aproximadamente, más de 100 millones de personas van a tener que cambiar de trabajo debido a la automatización de la mayoría de su funcionalidad. Y este tema de automatización me vincula al futuro del trabajo en el arte, ¿sí? Y me vincula también a las habilidades de las que hablábamos ahorita. Hay un supuesto del que quiero partir para abordar este tema, y es que pueden aparecer tantos lenguajes artísticos como descubrimientos y avances tecnológicos o científicos. Soy una creyente de que el arte va a la par clarísimamente de los procesos sociales, a veces hasta los apalanca, y va a la par, no tan a la par de los procesos científicos, pero debería, y sí que debería ir a la par con los tecnológicos. Estemos a favor o en contra de la automatización. No es el artista ni ningún otro profesional en el mercado actual el que marca su ritmo de entrada al mercado laboral. Realmente son los impulsos comunicacionales, son las redes sociales, son los cambios tecnológicos, los que están dirigiendo el futuro del trabajo. Entonces, artistas, o nos sumamos y nos familiarizamos y acogemos las herramientas tecnológicas y de este mercadeo relacional y comunicativo que nos está tocando ahora como una realidad del proceso artístico, como se quiera, o desde la creación, que ya vamos a hablar de eso, o desde el medio donde se hace el arte, o desde el medio donde se exhibe el arte, o lo acogemos o nos quedamos fuera. O sea, abracemos la digitalización. Mirando un poco el día a día, los ordenadores pues desempeñan y desempeñarán papeles muy significativos en procesos creativos. Lo hacen ahora en la música, en la arquitectura, en las bellas artes. De hecho, ya podemos encontrar que estos bichos, que son las tabletas y los ordenadores, por mencionar algunas cosas, pues se volvieron lienzos y son pinceles y son instrumentos musicales, por decir algunos ejemplos. Y con mucho ánimo de controvertir, les lanzo a raíz de esto, de la digitalización y de la automatización, el siguiente enunciado, y es que yo creo que debemos aspirar a relaciones más ambiciosas entre ordenadores y creatividad. Y a la par, estar fortaleciendo los procesos creativos del humano, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el primer supuesto de crear relaciones más ambiciosas entre ordenadores y creatividad? Y es que es ver a los ordenadores como un ente creativo en sí mismo. Y por favor no me vayan a sacrificar con esto que acabo de decir, porque estoy hablando de singularidad de la inteligencia artificial. O sea, estoy diciendo que ella es capaz de crear por sí misma y sé que es complicado lo que estoy lanzando, pero es un tema de discusión bastante interesante. De discusión o no, esto que acabo de pensar es un proceso artístico llamado creatividad computacional. Y por ahí les cuento la inquietud. Yo quiero ver qué hora es. Ya vi qué hora es. Entonces, volviendo un poco, después de dejarles ahí la pregunta del futuro del trabajo frente a esa singularidad en la creatividad del ordenador, dejarle la duda de ¿será que vamos hacia una creatividad computacional? Vamos a volver a este contexto que estamos viviendo ahora y que nos da un buen acercamiento al futuro. Entonces, el artista en el futuro del trabajo tendrá que mirar las siguientes variables y hacerse las siguientes preguntas. La primera variante es la variante del arte producido por medios robóticos. Hay robots produciendo arte. Entonces, ¿cómo así?
¿Cómo hago mi arte? Primera pregunta del artista. ¿Me voy a apalancar en máquinas? No lo voy a hacer. ¿Lo hago yo? ¿O yo hago las máquinas? ¿O busco quien me las programe? O sí, 1000 preguntas asociadas al arte producido por medios robóticos. La segunda variante es la interactividad del arte. Y esa interactividad es lo que estamos viviendo ahora. O sea, podrá ser virtual y presencial. ¿Cómo muestro mi arte? ¿Me voy a apalancar en ambos ambientes? ¿Voy a seguir siendo híbrido o voy a esperar a que todo pase y vuelva a la presencialidad? Que creo que esa no es la ruta. Entonces, preguntarse, ¿voy a estar blindado en ambos ambientes? ¿Qué tengo que hacer para estar blindado en ambos ambientes? Y finalmente la variante del entorno cibernético o cinético o el arte computacional, que es ese que nos invita a tener experiencias a través de máquinas en procesos artísticos. Un ejemplo, pues cómo me pongo unas gafas de realidad aumentada y puedo tener esa sensibilidad biológica en esa muestra artística que me estén proyectando ahí, ¿sí? Y aquí la pregunta para el artista sería, ¿cómo me muestra el entorno del futuro del trabajo que debo seguir generando experiencias al público? ¿Sí? Porque el público finalmente es el que está demandando y el que va a demandar la experiencia. Les voy a contar algo que no les debería decir, pero bueno, ya que estamos aquí. Yo amo los musicales, me encantan los musicales y en estos días, pues, por una de esas plataformas que ofrecen programas, vi un musical que tenía muchas ganas de ver y empecé a verlo y dije, ay, pero es que si esto está así, están grabando teatro y no sé si me va a gustar, y efectivamente no me enganchó. Y no me enganchó y es un pesar porque si estuviera en la presencialidad estaría así viendo el musical absolutamente conmovida. Entonces es eso, es preguntarse qué experiencia o qué impacto quiero generar con eso y cómo lo muestro en ese entorno cibernético o cinético. Ahora, conclusiones, que más que conclusiones realmente parecen enunciados. 1. Un artista sin habilidades formadas para comportarse de manera integral en un mundo que además de necesitar su producción artística le está pidiendo formación tecnológica y empresarial y habilidades comunicacionales y de mercadeo. Si no se prepara desde ya, no va a tener un aterrizaje exitoso en el mercado laboral futuro, ¿sí? Ni en el actual tampoco. Sí o sí, segunda, el ciberespacio llegará a convertirse en el terreno por antonomasia para la evolución y la muestra del arte. Y aquí les digo que frente a mi perspectiva, esto es una oportunidad sin precedentes para ser los dueños de sus propias producciones. Pero eso, ser los dueños de sus propias producciones, de ser sus curadores, de ser sus críticos, nos devuelve a un tema, y es, ¿tengo la autogestión y tengo las habilidades para hacerlo? O sea, ese rompimiento de esos intermediadores es difícil. Si yo quiero romper con el intermediador, tengo las habilidades para hacerlo. ¿Y qué va a pasar con ellos entonces? Con esa sinergia entre curadores y críticos y promotores del arte, ¿cómo va a ser? Entonces, esa autogestión y ese complemento tenemos que pensarlo y mirarlo muy bien. La tercera, el medio digital sí o sí invita a una miscelánea de las diferentes disciplinas del arte. Y aquí surge una pregunta, les estoy llenando preguntas, y es, ¿cómo formamos esa integralidad entre las diferentes disciplinas del arte? Pues yo voy a hacer mi medio, un ejemplo, en redes sociales quiero exponer, entonces ahí tengo que tener un poquito de conexión audiovisual, de habilidades de escritura, de muchas cosas, ¿sí? Para subir mi formato o mi cuento o mi cuadro o lo que quiera hacer. Entonces, ¿vale la pena formarnos en esa integralidad? ¿Es pertinente o no? Y ahí volvemos a la responsabilidad de la academia una y otra vez y a las habilidades que necesitamos como artistas. Y finalmente, para cerrar, y es, por favor, sí o sí, vayan mirando Internet de una vez como un medio para la producción, para la publicación, para la promoción, para el diálogo, para el consumo y para la crítica de las obras. Ese tema de promocionarse y de visibilizarse a través de Internet o cualquier otro medio y finalmente vender lo que se produce
o sea, lo que la mayoría de los estudiantes de arte o algunos artistas traduce como venderse, creo que esa traducción es errónea. Realmente no significa perder el alma del arte. Eso depende de cada artista. Entonces, soy empresaria, soy emprendedora y el arte hace parte de mi alma y de mi formación y de cómo veo y proceso el mundo. Hace parte de los procesos que lidero en gestión del humano y les quería compartir esta información para que se empiecen a preparar para allá, para el entorno laboral y para el futuro del trabajo en el sector. Entonces, por favor, responsabilidad, no dejemos de transmitir el arte, no dejemos de mostrar el arte al mundo, porque si se quedan ustedes de sí para sí con su arte, ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Eso es todo. Muy bien, Ana Isabel, excelente, Fabián, muchas gracias. Sí, después de esta interesante charla, que me pareció pues magistral, queremos hacer una pequeña ronda de preguntas, unas de nosotros y otras desde el Centro Cultural y algunas de las personas que nos acompañan a través del Facebook. Entonces vamos con la primera. Lorena Mira nos pregunta. A ver si no. Lore, hola. Yo conozco a la Lore, perdón. Ya, Lorena Mira, sí. Muy bueno. Excelente. Lorena Mira nos pregunta. Ana Isabel, ¿usted cree que con esos datos del informe de la UNESCO podamos devolvernos a la época en que se creía que el arte y la cultura no eran unas disciplinas o carreras dignas para ser estudiadas y vivir de ellas? Ay, Lore, por Dios, pues que a ver, esa pregunta tiene varios componentes además, y si lo que estás tratando de decirme es si podemos volver al punto, pues hombre, no, o sea, el arte, lo que les decía ahorita, es un tema que mueve economías regionales y mundiales. El arte no solamente está en el tema del espíritu, del alma y de la producción. El arte es esto, el arte representa esto para el mundo y se tiene que dar la importancia que se tiene que dar para el resto de los sectores y el resto de las disciplinas. Entonces, eso ya no tiene vuelta de hoja, mi querida Lore. Hay que estar comunicando esa importancia, porque los que no están en este mundo o los que no tienen los pies en ambos mundos, en el empresario y en el arte, pues no se dan cuenta de eso y no le tienen la estima que le deberían tener. Ana Isabel, muy interesante, muchísimas gracias. Tú estabas hablando hace un momento sobre las habilidades tecnológicas, también estabas hablando sobre la marcha rápida de la digitalización, la arte y tecnología, ¿verdad? Que estamos viendo que la obligación en esta pandemia, ¿verdad? Y estamos hablando sobre la reactivación económica, donde el papel del artista es fundamental y nos dimos cuenta en la cuarentena estricta, ¿verdad? Que fue de gran ayuda. Pero, ¿cómo enfrentar a los artistas que de pronto no han dado ese paso a la innovación, a los recursos tecnológicos que nos ofrece la actualidad? Mira, Fabián, yo creo que nadie está obligado a lo imposible. Y el tema no es un tema de obligarlos a moverse, es un tema de crear conciencia en ellos. Y finalmente el que quiera aceptar y el que quiera acogerse, pues se integrará al entorno, y el que no quedará fuera. Y eso es una realidad que no les gustará escuchar, pero es la realidad. ¿Sí? Ese es el sí rotundo con el que tienen que vivir. O se integran o no, y con las implicaciones económicas que tengan para su propia vida, ¿no? Eso es. Sí, tengo una pregunta muy, muy relacionada con este tema tan interesante, y es, después de este panorama mundial que nos trajiste, y ya lo queremos hacer aquí en la ciudad, en Colombia, ¿cómo crees tú que debe ser la relación de un artista de cualquier índole con el entorno cultural de la ciudad? ¿Crees que es mejor emprender, estar pendiente de convocatorias, tener varios frentes? ¿Qué crees tú al respecto? Ay, mira, es que el tema de emprender no es para todos, yo lo reconozco, y está bien que no sea para todos. Yo creo que la capacidad de decisión para que un artista se encuadre debe venir de una surtida fuente de información.
O sea, el artista sí tiene una responsabilidad de estar enterado de todo lo que está pasando en su contexto, ¿sí? Desde el emprendimiento, quiénes están emprendiendo, cómo lo están haciendo, qué están ofreciendo, desde las oportunidades de empleabilidad que pueden tener, a las entidades o a las empresas que pueden acudir, o qué programas pueden ofrecer, o a qué programas se pueden vincular. Creo que tienen que trabajar en esa investigación del mercado para poner todas sus cartas sobre la mesa y poder tener un panorama de decisión más amplio, la verdad. Entonces sí, que estén enterados de todos les ayuda a encauzarse. Es una tarea difícil, pero debe hacerse. Estamos de acuerdo. Ana Isabel, mira, también en tu reflexión estábamos hablando sobre la responsabilidad de la academia. Algunos estudiantes podrían pensar que las universidades los están preparando para un mundo que ya no existe, que ya pasó. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Mira, en estos días, leyendo algo, hay una frase, espérame aquí, que la voy a buscar, muy cortica, y que la traje aquí copiada para esto, porque se las quería leer precisamente, y que va muy acorde a tu pregunta, y es, mira, este autor decía: los artistas están naciendo y nacerán en un estado de orfandad, al tener la mayoría de sus fuentes teóricas bastante alejadas del tiempo al que ellos pertenecen. Y si tú me preguntas si estoy de acuerdo con el supuesto que me acabas de decir, sí. Yo creo que la academia se tiene que conciliar, se tiene que reconciliar y empezar a unir puentes entre el mercado laboral real, ¿sí?, y el teórico. Y no solamente en el sector del arte. Lo veo en todos los sectores, con candidatos recién egresados que tienen una falencia enorme a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Entonces sí estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Tengo ya una pregunta relacionada con la empresa, con OLM. Veo que ustedes son bastante activos en el tema de convocatorias, ofertas laborales, a través de la web. Todo esto precisamente con el asunto tecnológico. Tienen redes sociales, tienen página web. ¿Cómo crees entonces que un artista deba manejar esas redes sociales, esas páginas, esos mecanismos de difusión de su labor artística? Pues, a ver, voy a hacer como un paralelismo con mi tránsito por las redes sociales, que realmente ha sido lento y ha sido un poco difícil. Yo no me las voy a dar aquí de que de la noche a la mañana fortalecí y nací en redes sociales, no. Primero, yo creo que un artista frente a las redes sociales tiene que tener una línea comunicacional que vaya acorde con su producción y con lo que él es. Y en ese sentido, las redes sociales ser una extensión de su fuente comunicacional y de cómo quiere impactar y de lo que quiere buscar en su impacto. Entonces, yo creo que eso es lo primero, y lo segundo es buscar asesoría, porque no la sabemos todas. Entonces, rico hacer alianzas y ahí se aplicar el tema del cambalache. Venga, yo le doy un conciertico, venga, yo le hago alguna cosa y usted me ayuda y nos ayudamos mutuamente en cómo me muestro, enséñeme para yo seguir la ruta. Pero que se tienen que entrenar en redes sociales, sí. Y primero, antes del entrenamiento y de llegar a terceros, hay que entrenarse, autoentrenarse y tener el camino claro de lo que quiero hacer en la red y cómo me quiero mostrar en la red. Ok. Ana Isabel, ya para terminar, ya nos quedan un par de minuticos, quisiera hacerte la última pregunta. Mira, ¿qué retos les espera a estas nuevas generaciones y en general a todas las personas que hacen del arte su forma de vida? ¿Qué retos que no hayamos mencionado? Yo creo que el reto más, yo lo resumiría en un reto más importante, en el reto principal, y el reto es salirse de lo convencional, de esa visión de mundo que tienen ahora, ¿sí? Cambiar un poco el chip, que cambiar el chip es bien difícil, y tratar de mirar más allá de su presente hacia dónde va su ruta profesional y cómo pueden contribuir a ese mercado laboral a futuro. Ese es su principal reto. Plantear desde el presente su contribución
al futuro del mercado laboral en el arte, a través de la digitalización y de todo lo que ya hablamos. Acoger el chip, acojan el chip, no sean reticentes al cambio. Ese es el principal reto, no ser reticentes al cambio. Perfecto. Muy bien, Excelente. estamos de acuerdo. Excelente, Ana Isabel, excelente. Esa, qué mejor manera de terminar que decirle a los artistas, no tengan miedo al cambio. Pues, Ana Isabel, muchísimas gracias de verdad por este conversatorio. Estamos supremamente agradecidos. Fue un conversatorio muy, muy nutritivo. Fue delicioso escucharte. Muchísimas gracias por todos estos detalles que nos están dando frente a la actualidad del artista, ¿verdad? A todas las personas también que nos están viendo por Facebook Live, muchísimas gracias. Los esperamos también en la próxima edición de Conversando con los Egresados, el próximo jueves, con una charla también muy interesante, porque va a estar la maestra Silvia Restrepo, y la banda sinfónica de los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y mañana tenemos un especial del Día del Idioma con Don Quijote, el montañero de la Mancha. Así que muy pendientes todos, por favor, de las redes sociales del Centro Cultural. Ana Isabel, tú también estás muy invitada, va a ser súper interesante. Gracias. Y bueno, Yusef. Ok, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Ok, chao. Chao, chao.